decía, ¿por qué Dios me lo dio y me lo quitó? Yo no tenía palabras que decirle, no hay palabras. ¿Qué le podemos decir a una hija que perdió un hijo? Decirle que Dios es así, que la justicia de Dios es así. No nos atrevíamos ni siquiera a hablarle de Dios. Los que son pastores aquí, Javier y Antonio, ellos saben que pueden testimoniar de que yo creo que la lucha más grande de un pastor es lidiar con la fe del pueblo. Si no, pregúntenselo a Moisés, 40 años luchando con el pueblo, que la fe le iba tambaleando en cada. Ella no ha renegado contra Dios, sino que le reclama a Dios por qué. Ella tiene un carácter muy fuerte, tiende a, cuando se enoja o cuando está triste, meterse en una burbuja, se aísla, entra como en un estado de soberbia. Y Javier la conoce porque la ha tratado mucho tiempo y él sabe cómo es Natalia. Tiene un corazón muy lindo, pero tiene sus defectos y virtudes como todos nosotros. Y Dios conoce nuestros corazones, por eso dice su palabra que Él mira nuestros corazones, no mira lo que vemos nosotros, nuestro actuar, nuestro sentir, nuestras reacciones, que son buenas, que a veces son malas. Y es válido que nos quejemos con Dios. Se quejó Job y se quejaron todos los líderes de la Biblia, se quejaban con Dios. Pero la queja es válida, no es cuestionar el amor ni la fidelidad de Dios. Cantábamos ahora de que su fidelidad es grande, que su amor es eterno, que yo decía que Él es fiel. Yo me cuestionaba por qué. Y claro, uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Todos me abrazan y me dicen, Juan, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué? Si no, yo tampoco lo sé. También Antonio decía que ni los caminos ni los pensamientos de Dios son los nuestros, igual a los nuestros. Nos pueden decir mil cosas, pero hay que vivir. Es algo terrible, es tremendo, es doloroso, es un camino largo que vamos a tener que vivir de pena. Natalia, quizás cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a pisar este local. Ojalá venga pronto, porque aún le queda el trago amargo de llegar a su casa y ver todo lo que tenía para el niño. Carrito, cuna, toda la ropita, tenía infinidad de cosas. Y ver y tener que deshacerse de ello, porque su esperanza ya, como quien dice, ha muerto. No con David, sino que con la vida, en el sentido de que volver a embarazarse para ella será muy complicado por sus patologías. Ya se lo habían dicho los médicos, pero ella en ese aspecto fue un poquito testaruda. Pero bueno, no la vamos a culpar a ella, ni a Dios, ni a la vida, ni a nada. Las cosas se dieron como se dieron y fue así. Tristemente tuvo un desenlace fatal. El niño venía muy débil y ayer, esto es para ustedes, nos confesaron que bueno, que el niño estaba débil y que no resistió al tratamiento y nada, probablemente tenía más debilidad de la que debía. Un niño habían incluso salvado a un niño de 350 gramos y vivió. Y él pesó 680 y no aguantó. Pero bueno, la Nati tuvo el gusto de tenerlo en su pecho. Si le hubiesen visto la cara a Natalia cuando lo tenía en su pecho, ahí haciéndole canguro, como le llaman ahí, yo nunca había visto a Natalia tan plena, esa cara de alegría, de felicidad, de llenura, de, no sé, era tan lindo, era tan hermoso. Yo le decía a Jessica, ¿le viste la carita a Natalia? Es que no quería más. O sea, para ella estuvo 8 horas con el bebé sin moverse ahí, en esas camas que le ponen ahí. No era la cama, eran esos sofás que le ponen ahí para estar al lado del paciente.
8 horas estando con el bebé y no quería irse, tenían que echarla de la UCI. Ya, Jess, Natalia, tenés que ir a descansar. No, si puedo estar otro ratito. No, las doctoras tenían que echarla. Los doctores llorando, las enfermeras con ella, porque vieron el amor que ella le daba como mamá a David, que era tanta su ilusión, y se derrumbó todo. Y fue tan triste. Ahora yo me levanté, lloraba, pensando, lo veía estar en la cama, y lo veía corriendo, como que llegaba Natalia y lo veía corriendo hacia la cama. Y quizás cuánto tiempo va a pasar que voy a seguir pensando eso. Pero yo estoy bien, estoy triste, estoy muy amargada, tengo mucha amargura, pero nunca, y yo creo que Dios me lo puede desmentir de alguna manera, yo nunca he renegado por Él. Por el contrario, le doy la gloria y la honra y la alabanza para Él. Porque Él es Dios y no puedo... Soberano. Es soberano, y Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Esto a veces dice gente, bueno, es una prueba que te mandó Dios. No. Dios no manda estas pruebas. Son circunstancias de la vida que Dios las permite para que crezcamos. Nada, pues hermano, le doy las gracias por todas vuestras oraciones y les pido que sigan orando por Natalia, para que restaure su corazón, para que cambie su pena, para que le traiga consuelo, tanto a ella como a Adonis. Adonis se ve fuerte, pero está destrozado también, porque él siempre dijo, no, mi hijo va a salir adelante. Tenía una fe tremenda. Y esa fe no es que le fallara la fe, sino que resultó así. Nada, muchas gracias, los quiero mucho y bueno, hasta la próxima. Esperemos que la próxima sea de mucha más alegría. Bueno, hablemos, mi amor. No, yo le quería dar las gracias por todo, pero yo le quiero dar las gracias primeramente a Dios porque me dio la posibilidad 13 días de ser abuela. Sé lo que es sentir ese sentimiento y lo disfruté a concho. Vi a mi nieto moverse, abrir los ojos, tomar su lechita, y vi en él reflejado la lucha de un cristiano, porque él luchó por la vida, luchó hasta último minuto por la vida, y era tanta su entereza que solamente Dios se la pudo dar. Y nos dejó un listón muy alto, David, porque él, sin saber y sin conocer a Dios, porque yo estando ahí lo presenté delante del Señor sin que lo notara nadie. Le dije, Señor, es tuyo, te lo presento. Y yo creo que a partir de ese momento él descansó, dejó de luchar, porque ya sabía que para esta vida no podía ser él. Y esto se podía haber evitado de muchas formas, pero teníamos que vivirlo. Necesitábamos vivirlo, porque yo sé que en el lugar y en las circunstancias que estemos viviendo, el estandarte de Dios siempre tiene que estar levantado. Y me di cuenta de que nosotros no tenemos que claudicar nuestra fe. Yo voy a sonar ridículo, pero yo le doy las gracias al Señor por esta prueba, porque yo nunca dejé de tenerlo a Él en primer lugar. Pese a que mi nieto, mi anhelo, mi sueño, lo que más quiero, se me fue. Primero Dios, lo tengo claro y espero no caerme, pero lo tengo claro porque yo le dije, Señor, si tú te lo llevaste, es porque tú lo quisiste, porque me amas, porque no quisiste ver sufrir más ni a mi hija ni a nadie. Y tú sabes lo que podríamos haber pasado y tú lo evitaste. Y yo levanté tan tarde con mi familia en ese lugar tan frío que lo estábamos cremando ayer, y oramos y pusimos alabanzas y dijimos que Él entronara en ese sitio, porque la gente iba con un sentimiento que no era de Él y nosotros sí íbamos con el sentimiento de Dios.
sentimiento de agradecimiento que nos había dado la oportunidad de ser tía, abuela, madre, porque Natalia pudo ser madre de ese día, Adonis pudo ser padre del fruto de su vientre, que él tuvo la semilla con Natalia y nació y lo pudieron vivir, y gracias al Señor, todo gracias a él. Y sí, es un angelito, era precioso, no hay muñequito más lindo que mi principito, pero se lo tenía que llevar para enseñarnos que Dios es soberano en todo. Amén. Y gracias por la oración. Muchas gracias por todo. Vamos a dar un aplauso a nuestros hermanos. He estado orando para obviamente querer ver lo que nosotros queremos ver siempre, ¿no? Pero sobre todo se ha estado orando para que se hiciera la voluntad de Dios y para que Dios en su suprema deidad nos pueda hacer ver mucho más allá de lo que podemos ver o pensar. En la aflicción y después de la aflicción nuestra fe queda expuesta. Es duro, es difícil, es complicado, pero la palabra de Dios nos enseña y nos anima a que realmente simplemente por esta realidad de vida que nosotros tenemos, no poder basarnos, ¿no?, solo en la existencia de nuestro ser, sino que realmente el mensaje de Jesús y el mensaje que Dios nos dio y nuestra fe es mucho más amplia y poderosa y fuerte y duradera, no hasta el extremo de que Dios nos haga como tablas ni como objetos que no sienten, ni oyen, ni ven, sino como hombres y mujeres que van hacia un destino eterno y poderoso. Quizás ahora se os ha privado de tener a vuestro mentecito en vuestras manos, pero como ya os dije, nosotros vamos hacia Él. Solo es cuestión de tiempo. Y realmente no es que nos tenga que servir de consuelo eso, sino que es la verdad. Es como si fueras a un viaje y te alejaras de tu familia. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de nuestros hijos, de nuestra familia, por distintas cosas, por distintos motivos de la vida en sí misma? Trabajo, uno se casa, etcétera, para arriba, para abajo, delante, para atrás. Pero sabiendo que pasara lo que pasara y estuvieran donde estuvieran, nosotros prácticamente estábamos con Él, o con ellos, ¿sí o no? Pues algo poderoso y tremendo. Quítale el eco al micro, Oscar. Sigue estando en la voluntad de Dios, ¿no?, que es que podamos entender que nuestro centro es Él. En la aflicción y después de la aflicción. Hay muchos versos que podríamos recurrir a ellos para poder entender esto que Dios quiere que permanezca en nuestro corazón. No solo para que podamos vivir en sus fuerzas, que es obviamente lo que necesitamos para no caer demasiado hondo, ¿no? Y hay muchos cristianos que han llevado la muerte de sus seres queridos durante mucho tiempo y eso les ha perjudicado porque no han sido capaces de poder entender lo que significaba plenamente su fe, ¿no? Yo espero que esto obviamente no solo no ocurra en vosotros, sino que también a ti pueda comprenderlo y entenderlo y rápidamente se recupere y la tengamos aquí. Porque la vida no se frena en un socavón. Dios nos ha dado la facilidad de superarnos a nosotros mismos y no solo porque queremos o porque tengamos la fuerza para ello, que no la tenemos. De ahí que necesitamos las fuerzas de Dios. Por eso en la aflicción y después de la aflicción, ¿qué hacemos? ¿Seguimos caminando en fe? ¿O tenemos otra opción? Si tuviéramos otra opción la cogeríamos, yo creo. ¿Sí o no? Pero la otra opción es caer en el abismo total y plenamente. La otra opción, sea cual sea la aflicción, porque no solo abate al ser humano la muerte de un ser querido, ¿no? Hay tantas y tantas cosas, ¿no? Pasamos por tantos y tantos momentos donde la vida nos sacude, ¿no? La pérdida de un ser querido obviamente es tremenda, pero una traición, una enfermedad duradera, física, que nos crea dolor, problemas,
de todo tipo, un fracaso, sea en el trabajo, en la relación con nuestros hijos, con nuestra mujer. La aflicción puede dejar heridas en el alma tremendamente fuertes y duras, puede hacernos dudar, incluso querer detenernos, ¿no? Y cuando digo dudar, dudar de la existencia de Dios. Porque la aflicción ha venido para atornillar la fe a nuestra vida. Y no porque Dios la mande, sino porque es la vida. Obviamente todos queremos una vida plena donde no haya dolor ni llanto, pero eso Dios lo promete cuando estemos en su presencia. Y vamos, os recuerdo y quiero que lo dejéis bien grabado en vuestros corazones. Nosotros vamos hacia el encuentro de nuestro Dios. Y allí está David. Y allí está mi mamá. Y allí está un montón de seres queridos que amamos y que volveremos a ver. Si no creemos en la resurrección, no creemos en nada, y entonces sí que será grande el abismo. El abismo no dejará de tener límite, no dejará de tener fondo. Un abismo llama a otro, al son de la trompeta. Y solo pretendo que realmente podáis entender lo que hoy quiero dejar en vuestros corazones, porque Dios no nos llama a quedarnos en ese dolor. Podemos tenerlo, podemos experimentarlo, Juan hablaba en la queja, podemos quejarnos, podemos pensar lo que queramos pensar, pero Él nos llama a levantarnos, y a levantarnos obviamente, como bien ha dicho Jessica, también en la fe que tenemos, ¿no? Ponerlo al delante y darle gracias por esos 12 días, darle gracias porque habéis tenido un nieto, darle gracias porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿lo dice o no? Eso habla de que Dios mide los tiempos de diferente manera. Nuestro tiempo en la vida en esta tierra es muy corto y lo será. El día 4 yo tuve un infarto y el día 4 nació David. El día 4 de octubre. Hace un año ahora, me pasó volando este año. Pero ya podía haber estado un año al lado del Señor y quizás yo deseaba más estar al lado del Señor que estar aquí hablando sobre esto. Seguro, ni siquiera pues tener o simplemente poder sentir lo que sentimos estos 2 días, yo y mi esposa, ¿no? Con esta situación. Después de hablar con Nati por teléfono y ponernos, aunque como creyentes y como hijos de Dios le buscábamos de todo nuestro corazón, no podíamos apartar la congoja de nuestro corazón. Pero sí podíamos y podemos descansar en el Señor aún a pesar de estas aflicciones. ¿Por qué? No lo digo yo, porque lo dice la palabra. Dice el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Juan decía y usaba la palabra... ¿Qué palabra usabas, Juan? ¿Angustia? No. No, antes que estabas... Bueno, no me viene ahora la mente. Bueno, como desesperado, que estaba en una aflicción. Pero esta palabra es para todos nosotros, para vosotros, pero es para todos nosotros los que sentimos algo por nuestros seres queridos. Y Nati es una hermana de la fe. Nati es parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Dios. Nati, Adonis, obviamente no podemos olvidarnos de Adonis, ¿no? David ya era parte de nosotros, ¿no? Y eso pues genera congoja, genera aflicción. Sin embargo, dice la palabra que el Señor está cercano a nosotros en esos momentos, ¿no? Dice a los quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón es aquel que tiene su corazón reventado, partido por todos lados, destrozado, ¿no? Por la razón o la situación que sea, ¿no? Y dice que salva a los contritos de espíritu. Y esto nos habla de que cuando aún en ese quebrantamiento nosotros estamos buscando a Dios, realmente no solo sabemos que está Dios, sino que recibimos su consuelo y aceptamos el tiempo que tenemos que esperar para un día encontrarnos con Él. Porque no quería leer ese verso antes que pero creo que es necesario leerlo. Y del Salmo 34, 19, que es
obviamente el verso después de ese dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor, le libra Jehová. Y cuando la palabra librar aquí habla de que después de esa aflicción el Señor se manifiesta en nuestras vidas, haciéndonos ver y entender que realmente Él tiene un compromiso eterno, no temporal. Nosotros lo tenemos temporal muchísimas veces. Somos muy infieles en todas las áreas, y si decimos lo contrario, mentimos como cosacos. Y lo peor de todo es que en ocasiones le echamos la culpa a Dios. Eso es lo peor que puede pasar en nuestra vida, obviamente. Pero si realmente reaccionamos y entendemos que aún a pesar de ser lo que somos, Dios nos sigue amando y sigue estando con nosotros, aún a pesar de todas nuestras aflicciones, y aquí nos llama justos cuando realmente no lo somos, ¿está mintiendo Dios? No, porque Él nos ve justos. Él ya nos ve como nos va a ver cuando nosotros lleguemos a su presencia, porque sabe que estando con nosotros cruzaremos, saltaremos y venceremos todos los obstáculos que hayamos encontrado en esta vida, una vida corta, una vida que a veces se convierte en demasiada aflicción constante, ¿no? En una u otra situación. Natalie le decía a su papá: no he venido a este mundo a sufrir. Realmente eso es en verdad a medias, ¿no? Porque obviamente tenemos que recordar y acordarnos de que no solo ella, sino nosotros, pues en ocasiones nos gozamos, nos alegramos y nos gozamos no solo con nuestra familia, nos reímos, estamos agradecidos al Señor por 1000 cosas, ¿no? Diferentes. ¿Qué ocurre en nuestro corazón? Que obviamente esto le pasa a todo el mundo. Queremos que la vida pues no tenga baches, ¿no? Que la vida no tenga contratiempos. Y obviamente eso es una utopía, es una irrealidad, o sea, una fantasía, ¿no? Pero en ocasiones nos la creemos y eso es el problema. De hecho, no ha existido nadie en el mundo, ni siquiera nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no haya sufrido el dolor de un ser amado, de un ser querido. ¿Os acordáis del versículo que dice Jesús lloró? ¿Por qué lloró Jesús si era Dios y sabía un día a Lázaro que no resucitase? Porque Él nos mostró su humanidad y nos mostró cómo éramos y nos mostró cómo somos, ¿no? Y nos mostró también que Él ama y nos ama de la misma manera que nosotros queremos amar a nuestros seres queridos, ¿no? Pero Él nos ama mucho más allá. Y cuando Él lloró, parece que se despreocupó de la situación y muchos incluso le reclamaron el por qué no había estado allí en el momento que le reclamaron que estuviera. Es curioso. ¿Os acordáis de la historia, obviamente, no? Jesús no fue inmediatamente. Su hermana, al recibirle, ciertamente le reprocha, ¿no? De alguna manera: ¿por qué no estuviste aquí? ¿No? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí o no? No me lo estoy inventando. Sin embargo, había un propósito en la muerte, en aquella muerte puntual, porque obviamente sería irónico que nosotros creyéramos en Jesús y nos pusiéramos a pensar que bueno, todos los que estaban en el hospital o los que están en el hospital, porque yo llegué a neonatos y es un sitio muy confortable, ¿no? O sea, confortable quiero decir que hay mucha gente humana con el don de estar allí sirviendo y cuidando y protegiendo y guardando, ¿no? Pero hay muchísimos niños enfermos, no solo era David. Hay niños quizás con una edad igual más avanzada, con cáncer, con enfermedades duras desde su nacimiento. ¿Acaso no podía ir la iglesia, un cristiano, el profeta de turno, el pastor de turno ahí a sanar a todo el mundo? No es que nosotros no sanamos a nadie. Es Dios en su voluntad que hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer y como lo tiene que hacer. Y lo demás son cosas que realmente no están en nuestra mano, ni siquiera en nuestra sabiduría ni en nuestro pensamiento. Por eso dice que de todas estas aflicciones Él nos librará, y no solo nos librará en un presente, sino también en un futuro. De hecho, no podemos descansar si no es en Él. Si Él no es nuestro centro y ponemos de centro a mi hijo, a tu hijo,
a yo qué sé, a lo que más quieras en este mundo. Entonces cuando se nos sea quitado, se nos derrumbará el mundo. ¿Por qué le llaman a Abraham el padre de la fe? ¿Porque salió de su pueblo para seguir al Señor y hacer su voluntad? No. A Abraham le llaman el padre de la fe porque obedeció a Dios cuando Dios le pidió a su hijo, aquel que había estado esperando tanto tiempo. ¿Os acordáis? El hijo de la promesa, aquel que iba a seguir siendo un patriarca y aquel que obviamente iba a engendrar a Jacob y Jacob a las 12 tribus. Y después iba a extender el reino de los cielos por todo el mundo y nos iba a llegar a nosotros, para que nosotros entendiéramos el plan de Dios y la salvación y tuviéramos paz en medio de cualquier tempestad y en medio de cualquier aflicción. ¿Podemos llorar? Sí. ¿Podemos abrazarnos horas? Sí, días también. Pero obviamente nuestra fe, nuestro descanso tiene que estar en el Señor, porque Él no solo nos ha dicho que Él es nuestro descanso, que descansemos en Él, que esperemos en Él, sino que también nos ha dicho que nos espera. Ese angelito David ha ido a manos y abrazos del Padre mejor del mundo. No hay Padre mejor que Él, y Adonis no lo iba a hacer mejor que Jesús. Sería su padre y se enfadaría muchas veces con Él, y yo que sé cuántos padres rechazan a sus hijos diariamente hoy. ¿Cuántos hijos se van de casa? Yo me fui de casa con 15 años. No conocía a mi padre. Mi padre murió con 44 años de un infarto y dejó 7 hijos. Yo tenía 8 meses. Mi madre no se reconcilió con Dios hasta los 80 años. Nunca más volvió a hablar con Dios. Siempre se lo tuvo en cuenta aquello, ¿no? Que le hubiera llevado a lo que más quería su marido. Me dice que daba a sus hijos, a todos sus hijos, por volver a recuperar a su marido. Imaginaros el amor, ¿no?, que debería de tener por mi padre. Pero hubo un momento en que Dios quebrantó su corazón y le hizo entender que iba hacia Él. Y hoy tenemos que entenderlo, porque después de la aflicción solo nos queda una decisión: seguir caminando en fe. Solo tenemos esa decisión: seguir caminando en fe. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo de verdad? Yo te digo que hoy podemos seguir caminando con el Señor y fortalecer nuestra fe en medio de cualquier circunstancia, en medio de las cenizas. Dios puede levantar a sus hijos, en medio de cualquier situación tan desastrosa que pensamos que ya no queda más camino para andar. Y quizás es lo que esté viendo ahora Nati. Pero el Señor y nosotros, digo nosotros porque vamos a seguir orando por ella, obviamente, y vamos a seguir estando ahí siempre que ella quiera. Obviamente no podemos quebrantar su voluntad, ni tampoco lo va a hacer Dios. Pero ella también verá un camino más ancho, más amplio del que ve ahora. Ahora se le ha estrechado demasiado y solo ve lo que acaba de pasar. Y es normal. Cada uno en su lugar creo que estaríamos de la misma manera o parecido. Pero nuestra fe nos va a fortalecer, sobre todo al recordar quién es Dios. Y no tenemos que olvidarnos de esto, hermanos, porque recordar quién es Dios y lo que sentimos por Él hace que de verdad no solo estemos convencidos de que Dios no nos ha abandonado, sino de que Dios ha estado siempre ahí. Dios ha estado siempre ahí, viendo nuestra fe, viendo nuestra incredulidad, viendo nuestras aflicciones, viendo nuestras alegrías. Te vuelvo a decir, has llegado hasta este día porque tu fe ha sido tremenda. Has llegado a este día por la misericordia de Dios. Y tu vida sigue andando en minutos y en tiempo por su gracia. Nati tuvo la suerte de tener a su niño en brazos 12 días. Hay quien ni siquiera tiene esa suerte. Hermanos nuestros han dejado a sus hijos en el quirófano a medio hacer, sin poder abrazarles, a medio camino, sin poder sentir su calor. Nadie lo ha hecho. Y yo creo que ella va a saber estar agradecida por ello.
Sé que sí, sé que su carácter, como bien ha dicho Juan, es duro y complicado, pero sé que Dios la fortalecerá, porque sé que en el fondo ella también ama al Señor. ¿Qué pasa? Que a veces le buscamos inconscientemente por muchas cosas que queremos en esta vida, ¿no? Y no son malas, obviamente, pero quizás Dios abra caminos donde no los hay, donde ahora no los vemos. Y quiero recordaros unos versos de hombres de Dios y de hermanos en la fe que testificaron, que están escritos y reflejados en la Biblia, para que nosotros tengamos paz y para que nosotros perseveremos y para que no se nos derrumbe la vida a cada paso de que haya un obstáculo que nos abata o nos quiera abatir o nos quebrante, porque podemos ser quebrantados. Amén. Pero también debemos de ser levantados, y si seguimos abrazándonos y estirando la mano para que el Señor nos levante, así ocurrirá como le ocurrió a Pedro cuando se hundía en el agua por sus incredulidades y por sus dudas. Pero hay un verso en Habacuc que todos hemos escuchado, capítulo 3, verso 17, 18, que dice que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Está hablando de que cuando no haya nada y todo parezca estar en nuestra contra, con todo, dice aquí el profeta, que él se alegrará en el Señor. Dice, y me gozaré en el Dios de aquel que me salvó, de aquel que me salva, de aquel que es mi eternidad, de aquel que lo es todo en mi vida, no cuando tengo las cosas que quiero, sino cuando no las tengo también. ¿Entendemos esto? Es importante que lo podamos entender, porque aquí se está refiriendo a la nada, se está refiriendo a cuando haya una necesidad verdaderamente grande, extrema en nuestras vidas. Con todo y eso, nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios. Si pasamos a depender de nuestro sueldo, chulo. Si pasamos a depender de las emociones de nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos, chungo, pastor, etc. Si pasamos a depender de cualquier cosa que no sea Dios, os vuelvo a decir, solo nos queda un abismo. Y un abismo hondo, un abismo que no dejas de caer, no tiene fondo, no tiene fondo. Por eso solo quiero que entendamos que estamos en una situación delicada, difícil, y obviamente donde el cuerpo se nos ha quedado, no sé, no tienes ganas de comer, no tienes cosas, no estás bien físicamente, porque somos de carne y es normal, no somos espíritu puro, 100%. Pero las cosas tienen que pasar para crecer, para que sigamos creciendo y avanzando. Y si pasan es porque bien ha dicho Dios, lo ha permitido, no sabemos por qué, no sabemos, y si todos queríamos verlo. Yo el domingo atrás decía, ¿no? Ojalá viéramos ya correr ahí por esta congregación, ¿no? Por este local. Ojalá pudiera haberle enseñado a tocar un instrumento, ¿no? Pero eso son cosas vanas de mi mente y son cosas que realmente deseamos, pero que obviamente están mucho por debajo de lo que es el pensamiento de Dios conforme a lo que somos, porque siempre enfocamos lo terrenal, quizás más o demasiado antes que lo eterno, y es ahí donde vamos a estar para siempre, no aquí. Es curioso, aquí vamos a estar un poco de tiempo, sin embargo nos aferramos a todo lo que podemos y más, ¿no? Por eso dice la Escritura lo que os dije antes, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 2, 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántas veces fuiste infiel con Dios? ¿Tienes algo que reclamarle a Dios hoy? Por cualquier cosa que hayas sufrido o pasado. Tú has sido infiel. Dios no ha sido infiel nunca. Nosotros sí lo hemos sido. Pero dice que Él permanece fiel. O sea que aún a pesar de que lo que pensemos y llegamos a pensar de Él y aún negarle, incluso dice que Él permanece fiel a nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Él es Dios. Y lo que ha dicho lo cumplirá. Y nosotros, cuando marchemos con Él, nos daremos cuenta. Dice la Escritura, ahora nos conocen oscuramente. Hemos sido conocidos oscuramente, ¿verdad? Pero entonces
veremos cómo hemos sido verdaderamente conocidos, cómo Dios nos ha visto desde siempre, desde que nacimos, desde que crecimos, desde que éramos unos trastos, desde que hicimos las cosas mal, desde que empezamos a meternos en líos, desde que no contábamos con Él para decirle, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿qué va? Lo único que nos importaba era después echarle la culpa de todo, pero Él permanecía fiel siempre. Y lo hemos hecho todos. Y lo seguiremos haciendo en ocasiones en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces se colarán ciertos halos de incredulidad, ¿no? Pero Él nos conoce más que a nosotros mismos. Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. ¿Entendemos esto? Porque nosotros aún a nosotros mismos no nos conocemos del todo. Acabamos haciendo cosas que dijimos que no íbamos a hacer y las acabamos haciendo. Es terrible, pero es así. Y así somos los seres humanos. Por eso no solo necesitamos a Dios, necesitamos de su socorro, necesitamos de su sustento. Tenemos que mirar debajo de nuestros pies y ver lo que hay. Yo le decía, no tenéis que mirar debajo de sus pies, a ver dónde estaban edificando, en la arena o en la roca. Tenemos que mirar cada día nosotros, cada uno de nosotros, dónde estamos edificando. Si en la arena todos conocemos lo que va a ocurrir, si en la roca también conocemos lo que va a ocurrir, vendrán vientos, tempestades. Y a esto compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y el Señor permaneció fiel a ellos porque ellos estaban fundamentados. Y dice que esa casa aguantó el embiste de las circunstancias, de los problemas, de las situaciones difíciles, traumáticas, que generalmente paralizan a aquellos que no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero nosotros sí lo tenemos. Por eso Habacuc no veía fruto, pero aún así eligió confiar en Dios. Habacuc dijo, no importa que no haya nada, lo que no me puede faltar es la presencia de Dios en mi vida, porque entonces sí que estoy perdido. La fe no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios, de entender, de comprender en mediana o mayor medida en qué hemos creído. Cuando todo se cae, recordar su fidelidad nos sostiene. Quizás en el momento podamos quedar abatidos. Me acuerdo y me viene a la mente el pasaje en el que David y Betsabé pierden a su bebé ya nacido de meses. Y David se congojó tanto como su mujer, obviamente, ¿no? Un ser humano, era su bebé, no importaba que hubiera venido de un error, de lo que fuera. ¿Qué más daba? Era su bebé, era su hijo. Y él se echó en tierra, ¿os acordáis? 7 días, dice la palabra de Dios. Estuvo 7 días ahí. ¿Alguien de nosotros ha estado 7 días por David? Tirado en el suelo. Hermanos, quiero que entendáis una cosa. Por David o por cualquier ser querido nuestro. Quiero recurrir a la fe de David, del que llevaba su nombre. Porque David estuvo 7 días en el suelo, quería a su hijo, quería que el Señor le perdonara y que al mismo tiempo perdonara a un niño que quizás no tenía la culpa de que ellos dos, de su mamá y de su papá. No estoy hablando de culpabilidad de nadie, sino de la de David en sí mismo. Pero quiero reflejar esto de que él estuvo 7 días ahí tumbado y cuando realmente, y quiero hacer hincapié, quiero matizar esto, cuando realmente su bebé falleció, porque se le había dado palabra a David que así sería, ¿qué ocurrió? Todos sabemos que David no quedó prostrado en tierra. ¿Sí o no? ¿Qué hizo? Se levantó, comió, lavó la cara, bebió. Y muchos le recriminaron y no lo vieron bien eso. Dices, a ver, no entendemos. Cuando estaba el niño mal, grave, te pusiste a orar, te pusiste a llorar, a gemir, y ahora que ha muerto, es como si se te quitase el dolor y vuelves a lavarte la cara, te aseas, comes, bebes. Y David le dice lo que yo os dije al principio. ¿Qué más puedo hacer? Dios ha dictado su palabra y Dios ha cumplido el hecho. Y ahora Él no puede venir hacia mí.
Mi hijo ya no puede venir hacia mí. Mientras estaba vivo, sí, pero ahora no puede venir hacia mí. Ahora soy yo el que va hacia él. ¿Entendemos esto? Quizás lo entendamos, pero a veces no queramos aceptarlo en nuestra vida. Pero David lo aceptó. No solo lloró, gimió y se dolió, porque se dolió por todos sus hijos, aún a pesar de que conocéis su historia, ¿verdad? A pesar de que lo traicionaron y le quisieron usurpar el trono, él amaba a sus hijos. Incluso le dijo a sus generales y capitanes que no mataran a Absalón, pero uno de ellos desobedeció y lo mató. Todos conocemos su dolor. El Señor le dijo que a partir de lo de Urías iba a sufrir, ¿no? Y nosotros muchas veces cosechamos cosechas que no entendemos por qué las cosechamos, pero hemos sembrado cosas que quizás en nuestra vida pues hay que cosecharlas, y cuando las cosechamos pues no sabemos por qué las estamos cosechando, porque se nos ha olvidado, o yo que sé qué cosas. Lo que sé es que cada día me tengo que poner delante de Dios para seguir aferrándome a Él, yo. Y también te recomiendo que lo hagas tú, que cada día te acerques al Señor sí o sí, por si se te ha olvidado algo, que te pongas a cuentas con Él, porque necesitamos dejar que el dolor nos transforme, no que nos destruya. Y nos puede destruir si nos aleja de Dios, y nos puede transformar si nos acerca a Él. Y esto es primordial para nuestra existencia y para nuestra vida y para nuestra infidelidad. Acordaros del verso, que nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. A pesar de todo lo que nosotros podamos pensar de Él a día de hoy, o decir, si yo fuera Dios, pues haría esto, de esto y de la otra manera, porque a veces nos ponemos o nos queremos sentar en el sillón de Dios. Pero después de la aflicción o en medio de la aflicción, nosotros tenemos que volcarnos al Señor. Las pruebas no nos definen, nos refinan, que es diferente. La prueba no te define, sino te refina. Quedas como ese oro purificado por fuego. No es otra cosa que eso. Por eso dice la Escritura en Isaías 48:10, en el horno de la aflicción te escogí. Hermano, yo no sé de dónde saliste ni cuando recibiste al Señor en tu vida, pero yo me acuerdo muchísimo las lágrimas que derramé cuando Dios me rescató, y sé que de qué horno me sacó, sé de qué cantera me arrancó, y a veces me he olvidado de ello, y a veces me he encarado con Dios por tonterías absurdas, inclusive por cosas que creía yo que Él tenía que estar más atento cuando yo había dejado de atenderle desde hacía mucho tiempo, y dejar de caminar con Él desde hacía tiempo. Él dice que en ese horno de la aflicción nos escogió a todos, nos sacó de apuros en un montón de ocasiones, sabiendo que la prueba, Santiago 1:3-4, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Santa paciencia. Yo no tengo ni un gramo de paciencia. Quiero, Encarna, ya sé que tú dices que no tengo. Ella sabe más que nadie que vosotros que yo no tengo paciencia. De hecho, es donde trabaja el Señor en mi vida más y más. No tengo paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Aún encima la paciencia tiene una obra que es completa, y yo no la tengo. Entonces, ¿qué me queda? ¿Seguir dejando de tenerla? Pues no, querer crecer en ella y que produzca mi fe, esa paciencia de alguna manera. Y dice, para que seáis perfectos y cabales, para que podamos no solo soportar, que no se trata de soportar, venga, ponme más peso encima, ponme más, que lo soporto, que creo en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ponme más peso. No se trata de eso, ni Dios habla de eso, sino que realmente podamos enfrentarnos a cualquier cosa en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por muy dolorosa que sea, y por mucho que nos quiten lo que queremos. Llegará un día en que no solo Dios será revelado en nuestra vida y le veremos cara a cara, sino que también todo aquello, lo más importante, y acuérdate de esto, que Dios le da más valor a las cosas, no le da más valor a las cosas que a las personas. ¿Vale? Dios lo que quiere es muchas personas, muchas almas allí arriba, a su lado,
En el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, Dios quiere almas. No te vas a llevar ni una silla de aquí, ni el tesoro más grande que hayas acumulado. ¿Estamos de acuerdo, no? A veces no nos ponen ni solo una sábana y la más barata, para que lo que se queme no sea de gran pérdida. ¿Sí o no? Hermanos, os quiero animar para que seáis perfectos y cabales, para que después del duelo, que lo hay que haber y lo tiene que haber, podamos resucitar a la verdad, podamos despertar al hecho de que no nos hemos reunido aquí cientos y miles de veces por reunirnos, ni para apretar un botón y que Dios hiciera nuestra voluntad, sino para que Dios nos tratara, nos cuidara, nos levantara, nos perfeccionara y creciéramos a la estatura de un varón perfecto. Por eso tenemos que entender que ese dolor tiene un propósito, siempre lo ha tenido, incluso cuando no veíamos a Dios por ningún lado. Por eso dejamos de preguntarnos a día de hoy, ¿por qué? Y nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué es todo esto? Señor, tú tienes la respuesta y en su momento nos lo harás saber, consciente y plenamente. Amén. Lo que me parece una ruina puede ser el terreno fértil, donde florezca el día de mañana una fe más profunda y verdadera. Ya sé que ahora no vemos nada, solo vemos un terreno desierto, quebrado, no llueve, no crece nada. Si ponemos un pie en el agua se mueren los peces. Y parece que todo se vuelve en contra de nosotros. Pero quizás es un momento en el cual Dios empieza a trabajar y a tener en cuenta todo aquello que siempre ha tenido en cuenta. Por eso quiero seguir caminando y confiando en sus promesas. Yo quiero caminar después de la aflicción en sus promesas. Y tú, pregúntatelo a ti mismo. El paso más difícil que puedas pasar en esta vida, el paso más difícil de dar después de un problema, después de una situación terrible, es el de avanzar hacia adelante, el de poder seguir caminando hacia adelante. Ese es el paso más difícil. ¿Por qué? Porque hay que volver a ponerse delante de Dios y tenemos que reconocer que en muy pocas ocasiones lo hacemos de verdad. Pero aún así Dios nos ama y Él sigue siendo fiel y sigue estando ahí, y hoy está para consolar, hoy está para levantar, hoy sigue estando como lo hizo con otros santos, con otros hermanos, con otras familias que han partido antes que nosotros, con aquellos que extendieron y sembraron el Evangelio en España, que fueron perseguidos, muertos, encarcelados, separados, familias enteras separados. Ha habido mucha maldad en el mundo y la seguirá habiendo. Ha habido muchas circunstancias. Y aunque Dios puede hacer así y acabar con todo, no va a ser posible, porque eso es lo que nosotros deseamos que haga así. Pero la vida no es así, porque vemos solo lo nuestro. Cuando queremos que haga así, solo estamos viendo lo nuestro. Vemos solo lo que enfoca en nuestros ojos. Pero Él está viendo más. El dolor de más familias, el dolor de más hermanos, la aflicción. Y de todo ello, sobre todo para aquellos que realmente edifican su casa sobre la roca. Por eso te digo que de vez en cuando mires hacia tus pies a ver dónde están edificando. Los sostiene y no importa ninguna tempestad. Por eso, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, Hebreos 12:1-2, nuestra tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, no hay otro. Si yo pongo los ojos en mi carne, la amo, la quiero. Si yo pongo los ojos en la persona que más pueda querer en este mundo, en mi hijo, no sé, pues me equivoco, me estoy equivocando. Tengo que poner los ojos mucho
Por eso dice, mirad hacia arriba, ¿no? No miréis hacia abajo, mirad hacia arriba, porque vuestra vida está escondida en Dios. Mirad hacia arriba. Y a veces tengo que reconocer de que tenemos la posición de la gallina, de estar mirando siempre hacia abajo, picoteando las cosas que nos van cayendo de lo que nos da el príncipe de las tinieblas y el mundo, ¿no? En medio de todo esto. Pero Dios sigue mirando por nosotros, sigue cuidándonos, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. ¿Quién anda por fe? Yo quiero andar por fe, pero reconozco que en ocasiones ando por vista. Pero la Escritura me dice y me anima a que haga lo contrario, porque por fe andamos. Y tengo que andar por fe. Tengo que creer en el Señor. Y no solo cuando estoy orando por alguien en concreto, sino cuando mi oración tiene efectividad o no, o cuando realmente Dios ejerce su voluntad por encima de ella. Tengo que andar por fe. Y tengo que creer de que Dios ha acertado en lo que yo creo incorrecto. Y si no lo asumo y si no lo acepto, pues tengo un problema mayor que el que tenía o el que acabo de pasar. Un problema mayor significa dejarse llevar, olvidarse de uno mismo y querer, pues bueno, como muchas personas deciden acabar con la vida, con su vida. ¿Cuántas personas se suicidan al año, sabéis? En España se suicidan más de 5.000 personas al año. Y ahora, en este tiempo donde la tecnología ha aumentado el número de jóvenes. Hace poquito, ayer dieron una noticia de una chiquilla de 14 años. No tenía... La semana pasada. Bueno, estos días. Sí, yo no lo estoy... esta semana, sí. La semana pasada, esta semana, hace 2 días. Una chiquilla de 14 años se suicidaba. Pero es que, ¿qué le puede pasar a una niña de 14 años por la cabeza para poder quitarse la vida? Pues obviamente no lo sabemos, pero seguramente que nada bueno. Por eso nuestra cabeza tiene que estar con las cosas que Dios realmente nos ha dado. Y esto inculcarlo en la vida de los demás. Esa es nuestra labor constante y continua siempre. No importa que nos rechacen, no importa que no lo acepten a la primera, no importa que no te hagan caso. ¿Cuántas veces hemos hablado a alguien que no nos ha hecho ni caso? Pero no importa, hay que sembrar. La semilla está ahí porque queremos que la mente y el corazón, no solo de los nuestros, sino de todos los que nos rodean, sean llenos de la evidencia de Dios sobre la vida de las personas. 14 años, imagínate, después de 12 días, si de 12 días sufrimos por la pérdida de nuestro nieto, de nuestro hermano en la fe, de nuestro sobrino, de nuestro querido David, imagínate con 14 añitos, ¿no? Después de estar 14 años viendo cosas maravillosas al lado, ¿no? Cualquiera que pierda a su hijo a una edad temprana, eso no es natural. Los hijos deberían sobrevivir a los padres, ¿no? Los padres son los que tenemos que marchar antes que ellos. Pero no es así la matemática real, aunque nosotros lo damos por hecho que sí es así. Por eso quiero concluir que caminar por fe no es negar el dolor, ¿vale? Como muchos creen, religiosos. No, hay que hay que llorar, hay que pasar el duelo, hay que desprenderse de algo que amas si quieres también, y eso tiene un tiempo y es necesario y es de valor, de gran valor, porque si no, ¿qué serías? Un miserable. Si no sientes nada, eres un miserable. O Dios no nos hizo con sentimientos y sentidos y razonamiento ¿no? Dice, amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Con lo que somos, ¿no? Pues si le amamos a Él de esa manera, ¿cómo no vamos a amar también a los nuestros y a los que queremos, ¿no? Por eso que la fe no es negar el dolor, sino decidir mirar más allá de Él, ¿no? Jesús también sufrió, y lo sabemos de sobra, pero nunca apartó su mirada del propósito por el cual estaba sufriendo, ¿no? Aunque le dijo al Padre, Señor, si puede ser, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero hágase tu voluntad, no la mía. Y si seguimos mirando a Él, si realmente seguimos mirando a Él, en cada paso, por pequeño que sea, nos acercará un día más, un momento más, a la victoria que Dios ya ha preparado de antemano. Del llanto al testimonio, sí, de la aflicción al testimonio,
de lo que habéis pasado, Juan, Jessica y vuestra familia, al testimonio que debéis ahora de dar para con Dios, después de pasar vuestro duelo. Y aún pasando vuestro duelo también, si os centráis, ¿no? Y nosotros igual, después de haber sufrido esta pérdida de nuestros anhelos y todo aquello que deseamos ver, como ellos, obviamente siendo familiares, lo querían ver. Por eso os digo que no os detengáis. Vais para allá, que Dios os bendiga. Darle un fuerte abrazo de todos nosotros. Gracias. A Nati y a Adonis. El Señor nos dice hoy: no te detengas, tu historia no termina en la aflicción. Amén. Ya concluyo, ya acabo. Por eso escogí este versículo final. Después que hayas padecido un poco de tiempo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, mire lo que dice. El Dios de gracia, en Pedro 5:10, dice: el Dios de toda gracia, Él mismo, te perfeccione, te afirme, fortalezca y establezca. Pero primero, ¿qué hay? Que padecer un poco de tiempo, que quizás a veces nos parece mucho, según la vida que te haya tocado vivir. Hay gente que nace enferma y muere enferma. Nosotros tenemos una vecina que la hija pues, nació mal, en esos partos que sí o sí tienen que nacer. Antes no era, no, si sale mal ya que no nazca, lo abortamos y ya está. No. Antes se tenía lo que se tenía, se acababa. Y si te salía bien, bien. Y si te salía con deficiencias o problemas o historias, aguantabas con lo que saliera. Y esta chica tendrá unos 36 años, pero no más. O 40, bueno. Imaginaros, 40 pues, con deficiencias y con una deficiencia que a veces son calmosas, pero otras son terribles. O sea, gritando todo el día. Es que gritando todo el día y la madre desquiciada gritando. Y dentro de casa se oye en lo que son las terrazas nuestras, ¿no? Y bueno, es un sufrimiento continuo, pero hay madres guerreras que lo han soportado absolutamente todo y no decidieron deshacerse de ella o de él. Seguro que por la mente le ha pasado cualquier cosa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que realmente el padecimiento no lo podemos medir. Amén. Y no se puede medir. Lo único que podemos hacer es aferrarnos cada día más a lo que después viene de ese sufrimiento, de ese padecimiento, ¿no? De ese poco de tiempo que realmente nos puede parecer mucho. Vuelvo a decir, la vida de un ser humano piensa que 100 años es una barbaridad. 100 años pasan muchísimas cosas, claro que pasan muchísimas cosas, pero es un abrir y cerrar de ojos para aquellos que ya han vivido esos 100 años. Que se le pregunten a la mamá de Conchi o alguna de vuestras mamás, ¿no? La mamá de Alberto, yo no sé, o a la mamá de Ana. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi madre 88. ¿Y tu papá? 94. 94. O sea, decimos toda una vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el momento menos pensado pues pueden partir con el Señor. ¿Sí o no? Es raro la gente que a día de hoy pasa de 100 años. Sí, uno entre millones. Y aunque pase, Matusalén murió con 900. Pero murió. ¿Sí o no? Amén. Quiero cerrar esta predicación y deciros nada más 4 cosas. Que de la aflicción pueden hacer un ministerio mejor. Del quebranto una nueva fuerza, más limpia, más sana, más consciente. Del silencio que ocurre cuando pasan estas cosas, que quedamos bloqueados. Yo quedo bloqueado cuando pasan cosas que me acongojan. Se me pone un nudo en el estómago, un nudo en la garganta y solo Dios es capaz de deshacerlo. Pero de ese silencio puede nacer una nueva canción también para el Señor. Una nueva canción, una nueva adoración, alabanza, lo que quieras llamarlo, como quieras llamarlo. No tiene por qué ser ni siquiera con música. Y, por supuesto, decirte que nos temas seguir caminando, porque Dios no ha terminado de edificar ni la vida de Nati, ni nuestra vida, ni la vida de sus padres. Y esto es de lo que nos olvidamos a veces, que Dios no ha acabado la obra en nosotros. Espero que realmente Nati y Adonis se recuperen
recuperen. Yo voy a prestarles mis servicios porque les amo, no porque Dios me haya puesto de pastor, pero les amo como os amo a vosotros. Y lo que tengo en mi corazón no irá en la línea de mirar para atrás, sino la de mirar para adelante y animarles a que realmente Dios aún tiene cosas que decir en la vida de ellos, ¿no? Y ellos decidirán si se dejan o no, pero os pido que oréis por ellos, que los tengáis en cuenta en este tiempo de luto y que no juzguéis nada, que podamos, que la carne nos invita a juzgar. No importa lo que se tenía o no se tenía que hacer, lo que importa es lo que está ocurriendo ahora. Amén. No solo en su vida, sino en la vida de cualquier otra persona que nos rodee. Amamos porque Dios nos amó primero, y los primeros infieles, ¿quiénes son? Nosotros. Y Dios ha permanecido fiel aun cuando nosotros éramos infieles, y nos permitimos el lujo a veces de juzgar a los demás. No caigamos en ese error. Queremos que las personas hagan bien las cosas, pero primero las debemos de hacer nosotros para ponernos a cuentas con el Señor. Por eso no temas seguir caminando a pesar de cualquier cosa que te pueda ocurrir. En este momento le está ocurriendo a la familia de Juan y Jesse y Nati y Adonis, pero mañana nos puede ocurrir a nosotros. Amén. Preparémonos, estemos atentos, alerta, y eso no quiere decir que no podamos, llegado el momento, llorar, ni gemir, ni tumbarnos al suelo. Claro que sí. Podemos hacer lo que queramos y pasar ese duelo como queramos, pero sin rechazar y desviar a Dios de nuestro corazón. Amén. Sin alejar a Dios de nuestra vida, porque entonces sí que estaríamos perdidos. Lo que os dije. Podemos cerrar nuestros ojos, aquellos que queráis, porque vamos a mirar para nuestro corazón en esta mañana, y todo aquello que veamos que necesitamos sacar, que necesitamos desviar hacia otro lado, que necesitamos pedirle a Dios que crezca en nosotros cosas que realmente deseamos que crezcan para no solo nuestro bienestar, sino para poder concluir el ministerio que Dios nos ha mandado, para realmente dar ese paso de verdad y poderoso en Cristo Jesús cada día de nuestra vida, ese que nos cuesta dar, pero que tenemos que dar. Padre, gracias por mi familia en la fe, por mi familia en la carne, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de que nos volvemos hacia ti mirándote hostilmente en ocasiones o simplemente confrontando esas palabras que a veces hemos escuchado de ti y nos volvemos en quejas, Señor, sabes que tenemos un tiempo en el que debemos volver a reorganizar y reordenar toda nuestra mente y nuestro corazón cuando nos aflige la vida. Pero tú lo usas precisamente para eso. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y nosotros, Señor, cuando despertamos, Señor, y vemos que tú sigues ahí, oh Dios, nos damos cuenta de ese gran amor. Y cuando miramos hacia nuestro corazón y vemos que ya no sentimos tanto dolor, es porque tú lo has llevado. Y porque tú nos has dado las fuerzas que no teníamos. Y nos has alimentado, Señor, con alimento sólido, alimento que sana el alma, Señor. Gracias por este día, por este tiempo, por este momento. Sé que has recibido ya a David, Señor. Sé que lo tienes en tu colo, abrazándolo, Señor, y es donde mejor puede estar. Nosotros también deseamos estar contigo un día. Sé que a veces lo deseamos por razones incorrectas. Y otras veces, Señor Dios, no deseamos ir tan pronto, Señor, porque queremos estar aquí más tiempo, Señor. Porque aún nos aferramos a una vida terrenal que se acabará en el momento en que tú lo bendigas, que lo vitamines. Pero hoy te decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús.